Hay dos cosas que producen miedo en el campo. Una es la luz mala y la otra, las retenciones. El fantasma de las retenciones. Claro que el principal temor respecto a este tema es desde el año 2008, cuando fue el fuerte conflicto entre el gobierno y el campo. ¡No bajemos los brazos! ¡Vamos a seguir peleando! Pero las retenciones ya existían desde antes. En realidad son derechos de exportación que le cobra el Estado a productores y exportadores por sus productos rurales. Ahora, todo lo que se exporta está tributado. Absolutamente todos los productos hoy pagan entre 3 o 4 pesos por dólar exportado, de acuerdo también a la cantidad de trabajo agregado que tenga esa producción. No es lo mismo exportar maíz que exportar aceite de maíz. Dulce de leche, fideos, en fin. Y la soja tiene un diferencial. Además, paga 18% de exportación. La soja paga más porque es la que se produce más. Y también la que se vende más. La soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Es una forma que tiene el Estado de quedarse con una porción del dinero de lo que produce el sector rural. ¿Y cómo se hace esa retención? El productor cosecha y cuando lo va a vender a la exportadora ya le cobra el impuesto por anticipado, sabiendo que después, cuando ellos lo vayan a vender afuera, el Estado se va a quedar con esa parte del dinero. Aceitera General Dehesa, Bunge, Cargill, Explora, Dreyfus, Molino Río de la Plata, Noble Argentina, Patagonia, Bioenergía, Renova, Unitec Bio, Vicentín, Biluco. El exportador se lo quita el productor y al exportador se lo quita el Estado. Los grandes jugadores del país en materia de todo. Hoy se está discutiendo si Alberto Fernández va a retocar este esquema. Nosotros no estamos aumentando las retenciones hasta aquí. Estamos proponiendo, sí, que se nos dé la facultad de aumentar 3 puntos más las retenciones. Y ojo, porque también se pueden venir retenciones a la carne, que la están levantando con pala. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Carne para todos y leche para todos. Pero la historia de las retenciones no empezó ni con el kirchnerismo ni con Martín Lustó. Todos los que están del otro lado le vamos a cortar la cabeza. En verdad, el origen a la retención de las exportaciones empezó cerca del año 1862. Bajo el gobierno de Bartolomé Mitre, y fue para acelerar el ingreso a las arcas del Estado Nacional en el contexto de la Guerra Nacional contra el Paraguay, borrando de alguna manera el federalismo financiero. Estamos como la década en el año 1840, cuando el país unitario saqueaba las provincias, y aquí vamos al mismo camino. Quiere decir que ustedes, los que producen maíz o trigo en Santa Fe, no importa que sea en otra provincia, se lo va a quedar el Estado Nacional porque tiene que juntar recursos para afrontar la guerra. Durante varios años se dejaron de aplicar, por ejemplo, en la década del 20 y la década del 30. Pero a partir del peronismo, el Estado pasó a tener un rol mucho más presente respecto al tema de las retenciones a las exportaciones. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se creó el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, IAPI, que además poseía una junta reguladora de granos, que básicamente lo que hacía era establecer por parte del gobierno a cuánto le iban a comprar la cosecha a los productores. Era un intermediario directo. Lo compraban al precio que decía el gobierno y después lo vendían al exterior a un precio que, por supuesto, beneficiaba mucho más al Estado. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. El IAPI operaba como el único comprador en el mercado interno a los precios fijados por el Estado. A fines del 55, la Revolución Libertadora puso cerca de un 25% de derechos de exportación. Y a lo largo de la década del 70 fue variando, pero en general el valor de lo que se cobraba por exportar productos al exterior era bajo. Únicamente se iban modificando para contrarrestar las devaluaciones. La inestabilidad económica de los años 70 hizo que se volvieran a incrementar los valores de los derechos de exportación. En el 72, por ejemplo, se establecieron los derechos especiales móviles, que en ningún caso de todas formas podían exceder el 15% del valor, que igual es un montón. Estas medidas se aplicaron simultáneamente con varios cierres de exportaciones, hasta que en el 76 la dictadura militar eliminó todas esas restricciones. Hay muchos sectores que protestan, están ligados a Martínez de Oz, a esto, al otro, que hay que hablar con la verdad. Hay muchos sectores que están ligados
a intereses que trajeron el modelo neoliberal en la Argentina. El gobierno de Alfonsín también recurrió a los derechos de exportación para hacerle frente a la crisis. Eliminaron las retenciones al trigo y al maíz en el 87, pero las tuvieron que volver a restituir en el 89. Acá también ha venido el campo, harto de producir y de fundirse. En los años 90, con la apertura económica, se eliminaron todas las restricciones en los cereales y la soja y el girasol pagaban solamente un 3,5% de impuestos. Las retenciones fuertes reaparecieron en el 2002 otra vez para hacerle frente a la crisis. 10% para el trigo y el maíz, 13% para la soja, que no parecía mucho, pero en el transcurso de unos meses pegó un salto a más del 20%. Y en el año 2007, a través de una resolución del Ministerio de Economía, volvió a subir a cerca del 27%, aunque esta vez no fue para hacer frente a ninguna crisis, sino porque era uno de los productos que más se exportaba en la Argentina y principalmente por la fuerte demanda externa. Todo el mundo está empezando a plantar soya. Decía aquella resolución que la rentabilidad del campo de todas maneras estaba asegurada. Pero después de las elecciones del 2007, el gobierno se cebó y estableció para el maíz 27%, para el trigo 28%, para el girasol 32% y para la soja 35%. Y Martín Lustó finalmente dio el golpe de gracia cuando instaló las retenciones móviles. Y entonces se comenzó a discutir una salida, una solución, y fue el de las famosas retenciones móviles. Esa era la famosa resolución ministerial 125, que desató el conflicto con el campo. Ya no era retenciones sí o retenciones no. Luego vino una sequía y el gobierno redujo algunas de esas cargas impositivas y pasaron varios años sin tocar el impuesto. Cuando Macri ganó en el 2015, eliminó las retenciones para el trigo, el maíz y la carne, y a la soja le bajó 5 puntos, quedó en 30%. Y a producir más trigo, más maíz, más carne, todo lo que somos capaces de producir. Todo tiene cero, todo para adelante, no hay más excusas. En el 2018 anunciaron que este impuesto a la soja lo iban a seguir bajando de a 0,5%. Pero después pasaron cosas. Vino el Fondo Monetario Internacional, hubo que bajar el déficit fiscal y dentro de ese esquema se eliminaron todas las reducciones de retenciones. Materias primas, sino que pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo. No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro, al contrario. Suspendida la rebaja para el aceite y la harina y eliminado el diferencial de la soja. Alberto Fernández arranca con este esquema. Las retenciones no son bajas, pero el campo sigue siendo uno de los principales motores de la economía argentina. Que ver es como yo quiero terminar con la discusión con el sector agropecuario. Quiero que crezcamos, que nos ocupemos de crecer y de avanzar. Alberto Fernández deberá hacer este equilibrio entre sacarle el pie de encima al sector rural, pero cobrarle los impuestos que corresponden. Por eso deberá entender que el sector agropecuario puede ser un muy buen aliado, o de lo contrario, transformarse en el peor enemigo.